Seguro Santander. Estamos de vuelta con más noticias en la mañana informativa. Fíjese que el Servicio Agrícola y Ganadero confirmó otros 2 casos nuevos de la presencia de influenza aviar en el país, sumando un total de 3. ¿Cuáles son las medidas para prevenir la propagación de este virus que afecta principalmente a las aves? Para conversar sobre este tema nos acompaña Miguel Guzmán, académico investigador de la Facultad de Veterinaria y Agronomía de la Universidad de las Américas. Miguel, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, primero partamos de la base que esta no es una enfermedad que afecte, digamos, a las aves que Chile no conozca. Hay, digamos, distintos episodios en los que Chile ha tenido que enfrentar la presencia de la gripe aviar, lo que de alguna manera ya nos puede poner en una posición diferente, de no alarma. Pero estamos conversando por ahí y en definitiva también vamos a estar conversando de las medidas, en definitiva, que podemos aplicar para evitar contagiarnos los seres humanos. Sí, claro. Mira, efectivamente, Chile no es ajeno a la influenza aviar. De hecho, en muchas ocasiones nuestro país ha sido ocupado como ejemplo, como referente sobre el manejo de la enfermedad por otros países de la región. El último caso de influenza aviar de alta patogenicidad en Chile fue el año 2002, ya en una granja de reproductoras en la quinta región. En dicha ocasión hubo que hacer un sacrificio masivo de miles de aves para contener y erradicar el foco que estaba sucediendo en ese momento. Posterior a eso, han ocurrido un par de eventos que han sido de influenza aviar de baja patogenicidad, que han sido detectados en pavos principalmente. Y si bien es cierto, en estos casos de baja patogenicidad, los porcentajes de mortalidad y la gravedad como tal de la enfermedad es menor, ¿cierto? La severidad del cuadro es más reducida. Existe un riesgo asociado a que determinadas cepas del virus, determinados subtipos del virus, puedan eventualmente mutar desde una cepa de baja patogenicidad a alta patogenicidad. Y por lo mismo, es que la Organización Mundial de la Sanidad Animal em, indica que son de notificación obligatoria todos los casos de influenza aviar de alta patogenicidad, pero también aquellos que son de baja patogenicidad de los subtipos H5 y H7, justamente por este riesgo de que puedan cambiar a cepas de alta patogenicidad. Miguel, aclaremos el concepto. Cuando hablamos de influenza aviar o gripe aviar, también como lo hemos escuchado, en definitiva, bueno, entendemos, a propósito del COVID, hemos entendido que es un virus, ¿no? Que se transmite de cierta manera, y cuando usted habla de la patogenicidad, me imagino que tiene que ver con lo grave del cuadro que genera y al mismo tiempo lo transmisible que es. Pero aclarémosle a la gente qué es finalmente esto. ¿Es una enfermedad? ¿El animal se enferma? ¿El animal muere rápidamente? ¿Qué provoca en el animal? ¿Por qué es tan grave en definitiva? Hoy en día, tanto para las aves silvestres como para las aves de corral, probablemente la influenza aviar sea una de las enfermedades de mayor relevancia. Y particularmente en los últimos años donde han sucedido distintos focos continuos, sobre todo en el hemisferio norte. Em, Esta enfermedad, la influenza aviar, que es causada por un virus de la influenza tipo A, claro, tiene distintas presentaciones clínicas en las aves. Efectivamente, cuando hablamos de la patogenicidad, estamos hablando de la gravedad del cuadro en definitiva. Tenemos los cuadros de baja patogenicidad, donde podemos ver síntomas respiratorios, podemos ver aletargamiento, caída en la postura en aquellas aves que son de producción, menores rendimientos productivos, pero generalmente no hay mucha mortalidad asociada. Por otra parte, tenemos los cuadros de influenza aviar de alta patogenicidad, donde tenemos lesiones en distintos órganos, lo que lleva a una falla multisistémica y eventualmente entonces la muerte de las aves. La diferencia entre los dos básicamente está dado por la capacidad que tiene uno y otro virus de replicar en ciertos lugares del organismo. ¿Ok? En los casos de baja patogenicidad, básicamente el virus se replica en sistema respiratorio y en intestino. ¿Ya? Por eso podemos ver
signos como sonido respiratorio, secreciones, eventualmente diarreas. En los cuadros de alta patogenicidad, el virus es capaz de replicar básicamente en todos los órganos del cuerpo. Y por eso es Miguel, que se ven las lesiones multisistémicas. claro. Y ahora, ¿cuán expuestos estamos los seres humanos a este tipo, digamos, de virus que afecta a las aves principalmente? ¿Es posible que se le transmita a un ser humano de alguna manera? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo un ser humano podría contraer, ¿no?, este virus? ¿Y qué recomendaciones son para evitar finalmente este contagio? Cuando hablamos de infección desde estas especies aviarias hacia el ser humano, tenemos que pensar en dos potenciales vías y que tienen un riesgo distinto. Primero, tenemos que diferenciar lo que es el consumo de alimentos de origen aviar, donde básicamente encontramos carne y huevo, donde siempre la recomendación va a ser comer los productos bien cocidos. Y además de eso, es que no se ha descrito un riesgo como tal asociado al consumo de los alimentos. Por lo tanto, es completamente seguro seguir Pero haciéndolo eso, perdón que le interrumpa, independiente. Miguel, pero eso en la medida en que la presencia de la gripe aviar esté finalmente hoy día afectando a la industria avícola, pero no es el caso. Hoy día, digamos, la enfermedad está confinada, está circunscrita a ejemplares silvestres, que es lo que las autoridades han hecho el llamado, digamos, importante. O sea, ¿a qué voy con esto? No vaya a ser cosa que mañana la gente deje de consumir pollo, consumir pavo, consumir huevo, por ejemplo, porque todavía no hay efectivamente una alerta que indique que la industria avícola está siendo afectada. Son solamente 3 ejemplares los detectados hasta ahora, ¿no? Exactamente, y por eso, justamente por eso es que iba el llamado en definitiva. Que claro, hoy día son un par de casos detectados. No sabemos cómo va a evolucionar esto, ¿ya? Pero independiente de esa situación, el riesgo asociado al consumo es prácticamente nulo, ¿ok? Ujú. Eso por una parte. Y lo otro, claro, es a través del contacto directo con aves. Ahora, los virus influenza que afectan a personas y que afectan a las aves en particular en este caso, hay otros virus influenza también, son virus distintos, ¿ok? Muy relacionados, muy emparentados, pero son poblaciones virales distintas, que circulan en hospederos distintos. ¿Se puede producir un salto interespecie? Claro, puede ser. Pero esto bajo situaciones que son bien específicas y que en definitiva le permiten al virus que pueda adaptarse al ser humano y pueda saltar desde las aves al humano. Eh, a nivel mundial se han descrito muy pocos casos de este tipo, pero los hay. El riesgo existe, es bajo, pero existe. Ujú. Y básicamente tenemos que pensar donde hay un contacto muy estrecho entre aves con seres humanos y que sea muy continuo en el tiempo. Solo de esta forma, entonces estamos facilitándole la circunstancia del virus para que pueda cambiar, mutar de cierta forma y que entonces pueda afectar también al ser humano. Miguel, cuando usted dice un contacto estrecho, por ejemplo, con un ave que está infectada o que ha muerto por gripe aviar, usted se refiere, por ejemplo, si ve un ave muerta en la playa, un pelícano, por ejemplo, no acercarse. Me imagino que tratar de no entrar en contacto porque, como muchos virus, se debe transmitir vía secreciones, ¿no? En definitiva, como tocarlo, tal vez, y luego pasarnos la mano por la cara. Debe ser, en definitiva, como el momento de mayor riesgo, ¿no? Porque no es tan fácil transmitirlo, ya que afecta principalmente a aves. Los seres humanos es como si entran en contacto muy directo con el ave, ¿verdad? Sí, por eso son dos cosas. Uno, el contacto muy directo y continuo. Son los dos factores. Aquí Ok. no son, en la biología por lo general no son cosas blanco y negro, no son en números binarios, Ajá, visiones dicotómicas, pasa o no pasa, pasando un umbral, sino que vamos hablando de probabilidades de ocurrencia en claro. definitiva. Distintos factores que van Entonces, incidiendo y van claro, propiciando que esto ocurra. exactamente, van de forma sumativa aportando a que un hecho en particular ocurra. Aquí el hecho en particular es que eventualmente este virus pueda saltar hacia las personas. Entonces, claro, la recomendación de todas maneras va a ser mantener distancia de las aves, sobre todo aquellas aves que podemos ver en el borde costero, en humedales, en senderos, que puedan tener alguna alteración en su comportamiento.
Podemos pensar en problemas de locomoción para moverse, que les cueste volar, que se vean aletargadas, y bueno, de frentón, aves muertas o moribundas en definitiva. Mm. Efectivamente, el contagio, ¿cierto? El mayor riesgo donde va a encontrar el virus va a ser en secreciones, en restos biológicos del ave, en definitiva. ¿Ok? Y eso es lo que hay que tratar de evitar en primera instancia. La recomendación va a ser para todas las personas que si ven aves de este tipo en la vida libre, mantener distancia y dar pronto aviso al Servicio Agrícola Ganadero para que tomen carta en el asunto. Ahí veíamos también, mientras conversábamos con usted, compartíamos también cuáles son los síntomas, ¿no?, de la gripe aviar en los seres humanos, que son muy similares a las de una influenza, pero un cuadro bastante más severo. Hay tratamiento, hay cura, ayer lo decían también desde el Ministerio de Salud, pero me parece que es importante también aclarar, Miguel, ¿cuáles son las probabilidades que esto se masifique, principalmente, por ejemplo, al sector industrial, a la producción, eh, digamos, que funciona con estas especies? ¿Qué tan vulnerables somos, en definitiva? A ver, claro, si hablamos del sector productivo de aves de corral, sea para carne, sea para huevo, claro, esta industria tiene un rol que es sumamente importante dentro de nuestra sociedad, que es participar dentro de la seguridad alimentaria, Mm. a través de los productos, sean carne o huevo. Eh, Dentro de todas las variables que se manejan en este sistema, que es sumamente complejo, el del manejo sanitario es uno de los más importantes, en Mm. definitiva. La industria se viene preparando hace mucho tiempo, tiene protocolos estandarizados, pensando en bioseguridad, en manejo de emergencia, y que si eventualmente llegase a, desde la vida silvestre, pasar a las aves en sistemas industriales, eh, esta enfermedad se pueda contener lo más rápido posible y se pueda erradicar del país. Ese es el plan, esa es la estrategia que maneja hoy día el Servicio Agrícola Ganadero y que lo hace en conjunto con el sector privado. Perfecto. Era Miguel Guzmán, académico investigador de la Facultad de Veterinaria y Agronomía de la Universidad de las Américas, conversando, ¿verdad?, sobre la influencia aviar, un tema que mantiene atentas también, por cierto, a las autoridades. Muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Que tenga buena jornada. Bien, ya hasta ahora vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más noticias.